pasa cuando una mujer siente que ya no es vista? ¿Cuál es el precio silencioso que paga por ya no ser deseada? ¿Y si el mayor miedo femenino no fuera la soledad, sino el olvido? Es mejor ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas. Maquiavelo. Pero, ¿y si el mayor temor de una mujer no fuera la falta de amor, sino la ausencia total de mirada, la pérdida del reflejo en el espejo de los otros? Tal vez crees que entiendes a las mujeres. Piensas que ellas temen la traición, el abandono, la soledad. Pero eso es solo lo que la superficie muestra. Como un espejo de agua que esconde una grieta oscura y profunda. El miedo verdadero, ese no se dice en voz alta, no se discute en la mesa de un bar, ni se resuelve en sesiones de coaching. Es ancestral, primitivo, biológico. Una sombra heredada de generaciones que necesitaban ser elegidas para sobrevivir. Y por eso hoy, más que nunca, necesitas escuchar. Porque si no entiendes ese miedo, vas a interpretar todo mal. Las pruebas, los silencios, las crisis, la urgencia. Vas a llamar drama a lo que es desesperación. Vas a juzgar como futilidad lo que es supervivencia emocional. Vas a reaccionar con lógica ante algo que exige presencia. Y vas a perder. Pero no se trata de señalar culpables. No estamos aquí para acusar, sino para revelar. Con cuidado quirúrgico, con una mirada que atraviesa la máscara social y toca la herida invisible. Ese punto donde la vanidad se encuentra con la vulnerabilidad, donde la mujer se descubre rehén del tiempo y el hombre se pierde por no comprender el juego. En este video vamos a quitar capas, vamos a hablar de lo que nadie habla. Estás a punto de ver a la mujer con nuevos ojos y quizás, por primera vez, entender por qué actúa como actúa, aun sin saber explicarlo. Pero te advierto desde ahora, lo que viene no es ligero. Es una travesía entre lo consciente y lo inconsciente, entre la cordura aparente y el delirio emocional. Como un susurro en la madrugada, esta verdad te va a incomodar, te va a provocar. Pero si aguantas escuchar hasta el final, nunca volverás a ser el mismo, ni ella. Imagina un miedo que no tiene nombre, pero que moldea destinos. Un miedo que vive en el fondo del pecho, donde ninguna palabra alcanza. No grita, susurra, y ese susurro ecoa en las decisiones, en las miradas, en los silencios prolongados frente al espejo. Ese miedo no es a la soledad, no es al abandono, tampoco es al rechazo. Es más sutil, más cruel. Es el miedo a ya no ser vista. Sí, el miedo a la invisibilidad. No esa invisibilidad mística de historias de fantasía, sino la social, la emocional, la existencial. El momento en que las miradas dejan de voltearse, los elogios cesan y las miradas se vuelven neutras. El día en que el espejo devuelve la imagen de una mujer que ya no hace que el tiempo se detenga. La mujer desde hace milenios aprendió que ser vista es sobrevivir. En la aldea, en la cueva, en la corte, en la oficina. Ser elegida significaba protección, refugio, pertenencia. Hay un código biológico escondido ahí. Ser deseada era ser validada por la tribu, era garantizar futuro. Y por más que la modernidad intente silenciar eso con discursos de empoderamiento e independencia, la memoria genética permanece. Allá en el fondo, donde las hashtags no alcanzan, el instinto sigue latiendo. Y cuando ella siente que esa mirada se desvanece, cuando empieza a ya no ser percibida, algo se rompe por dentro. Ella no lo dice en voz alta, no lo publica en Instagram, no lo admite ni siquiera para sí misma, pero cambia. Se vuelve más exigente, más volátil, más intensa. Por fuera puede parecer drama, por dentro es pánico. Es el intento desesperado de restaurar su presencia en el mundo. ¿Ya notaste cómo muchas mujeres empiezan a congelar óvulos a los 35? ¿Ya percibiste la desesperación velada detrás de tantos filtros, poses y frases de amor propio? No es futilidad, es instinto. Es la respuesta ancestral al eco de una pregunta silenciosa. ¿Todavía soy elegible? Maquiavelo decía que los hombres son gobernados más por el miedo que por el amor. Y lo mismo aplica para las mujeres. Pero el miedo femenino es más elegante, más sofisticado. No se presenta como un grito, sino como un vacío. La tragedia es que ese miedo no es comprendido ni por ellas. Lo sienten, pero no lo descifran. Viven bajo la sombra de una angustia que no saben nombrar. Y el hombre, que tampoco entiende, reacciona mal, interpreta como carencia, rechaza como exageración. Y en el fondo, es como si dos inconscientes chocaran en silencio, creando una guerra sin nombre donde ambos pierden. Pero tú no estás aquí para repetir ese ciclo. Estás aquí para ver lo que los otros ignoran y entender que cuando ella te pone a prueba, te presiona, te desafía,
en realidad está pidiendo auxilio, no un auxilio de palabras, sino de presencia, de fuerza, porque lo que ella teme no es la soledad, es dejar de importar, es ser ignorada, olvidada, sustituida. Y cuando eso sucede, toda su estructura emocional se reorganiza con un único objetivo: ser vista de nuevo, aunque para eso tenga que provocar, manipular, exagerar. Ella no está intentando destruirte, está intentando no desaparecer, y ahora que lo sabes, empieza a observar, en el brillo forzado de una sonrisa, en la desesperación de una pelea sin sentido, en el silencio que dura más de lo debido, el miedo está ahí, disfrazado, pero presente. La pregunta ahora es, ¿puedes verla cuando el mundo deja de verla? Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que la narrativa empieza a desmoronarse y paradójicamente ocurre cuando todo parece estar en su lugar. La carrera va bien, la independencia fue conquistada, los discursos de autosuficiencia están afilados, pero por dentro, algo cede. Es el colapso entre la narrativa moderna y la biología ancestral. Durante décadas, a la mujer se le enseñó a seguir un guión brillante. Estudia, conquista, viaja, sé libre, no dependas de nadie. Todo eso suena justo, liberador, y en parte lo es. Pero nadie le dijo que, detrás de las conquistas, existe un reloj que no se detiene. La biología, esa entidad terca, no lee revistas femeninas, no sigue tendencias. Ella solo pulsa, y el cuerpo empieza a susurrar verdades que la mente no quiere escuchar. Estás envejeciendo, tu tiempo fértil está disminuyendo, aún eres deseada, y así comienza la caída. Pero no una caída ruidosa, visible. Es una caída interna, donde el piso desaparece poco a poco. Ella empieza a compararlo todo, el cuerpo de ahora con el de antes, la atención que recibía con la que recibe ahora, las amigas solteras con las casadas, las relaciones fracasadas con el tiempo que no vuelve, y cuando se da cuenta de que ya no puede competir con la versión de sí misma de hace 5 años, el pánico se instala. Pero ¿cómo admitirlo? ¿Cómo decir en voz alta que siente miedo de ya no ser relevante? ¿En un mundo que exige que sea fuerte todo el tiempo? No puede. Entonces, finge. Sube el volumen de los discursos sobre libertad. Intensifica la búsqueda de validación en las redes. Exalta el amor propio mientras el corazón se aprieta en silencio. Esa es la caída que nadie ve, la desconexión entre lo que ella cree que debería sentir y lo que realmente siente. La mujer moderna fue entrenada para negar su propia naturaleza. Fue enseñada a creer que el deseo de ser elegida es señal de debilidad. Pero eso no es debilidad, es diseño evolutivo. Durante miles de años, su valor estuvo ligado a la juventud, a la fertilidad, a la belleza. Y aunque los tiempos hayan cambiado, los circuitos internos siguen respondiendo igual. Ella no quiere solo amor, quiere admiración, quiere ser deseada, y más que eso, quiere ser insustituible. Cuando esa sensación empieza a desaparecer, todo cambia. El afecto se vuelve ansiedad, la calma se vuelve exigencia, la ligereza cede lugar a la tensión, y es ahí donde muchos hombres fallan. Interpretan ese momento como histeria, locura, inestabilidad, pero en realidad es solo el alma intentando aferrarse a algo antes de que todo se escurra entre los dedos. Necesitas entender, ella no está en guerra contigo, está en guerra con el tiempo. Y cuando el tiempo vence, ella intenta vencerte a ti, no por maldad, sino por impulso. Este es el punto donde el hombre debe dejar de ser reactivo y convertirse en observador. Porque en esta caída, quien no entiende, cae junto. Ella entra al lugar y antes siquiera de sentarse, ya lo sabe, no fue notada, no hay miradas discretas, ni ese segundo de pausa donde el tiempo parece doblarse ante su presencia. Solo hay normalidad, y para muchos eso parecería una victoria.
ser tratada como cualquier persona, pero para ella es el inicio de un borramiento. El deseo de ser vista no es vanidad, es identidad. Ser vista es existir. Ser percibida es sentir que aún importa. Y cuando ese reflejo empieza a desvanecerse de los ojos de los demás, algo dentro de ella se desconecta. Mira, desde los primeros ciclos de civilización, la mujer aprendió a moldear su existencia en torno a la percepción del otro. Era en la mirada del hombre, del grupo, de la sociedad donde construía su noción de valor. Y eso no es algo que se borra con un diploma, un cargo o un discurso. Está enraizado, grabado en el cuerpo. Por eso, cuando ella ya no siente el impacto de su propia presencia, cuando empieza a notar que el mundo ya no gira alrededor de su imagen, la inquietud se instala. Tú puedes pensar, pero ella es hermosa, inteligente, independiente. Sí, pero cuando la mirada del hombre empieza a resbalar, deja un rastro de silencio. Es en ese punto donde el deseo de ser vista se convierte en necesidad, no por inseguridad, sino por supervivencia emocional. Cada like en Instagram, cada elogio lanzado al aire, cada «te ves increíble hoy» es un recordatorio. Sigues en el juego. Y si eso deja de ocurrir, el alma se encoge. Ella empieza a probar. Te prueba a ti, prueba a los demás, prueba la realidad, provoca, exagera, se expone. No porque quiera manipular, sino porque está preguntando desesperadamente «¿aún me ves?». Ese es el punto más difícil de entender para muchos hombres. La mujer no quiere solo amor, quiere ser admirada, quiere ser deseada. El afecto es bienvenido, pero si no viene acompañado de un brillo en los ojos, de un silencio que revele impacto, ella se siente solo tolerada, y esa tolerancia para ella es cruel, porque mientras el hombre puede conformarse con estabilidad, la mujer necesita intensidad emocional, necesita sentirse insustituible, única, irresistible, y cuando esa sensación empieza a desteñirse, ella se reconstruye, cambia el cabello, cambia el estilo, reinventa la imagen, no por capricho, sino porque necesita reencontrar su reflejo en los ojos de alguien. Si nadie la ve, desaparece. Y si ella desaparece, todo lo que construyó pierde color. Ni el éxito profesional, ni los bienes, ni la independencia llenan el vacío de ya no ser deseada. Muchos confunden eso con carencia, pero la verdad es más profunda. Es biológica, arquetípica, filosófica. La mujer desea ser vista como un altar desea una vela, como el escenario desea público, no por vanidad, sino porque su energía es relacional. Ella se define en el intercambio. El hombre que entiende esto deja de reaccionar a las crisis como si fueran ataques personales. Ve lo que está detrás, una petición de presencia, no de solución, sino de impacto. ¿Quieres realmente ser el hombre de ella? Entonces no basta con amar, tienes que verla con ojos que reconozcan su belleza, pero también su angustia, con ojos que no solo miren, sino que testimonien, porque ser vista no es solo ser mirada, es ser leída entera. Y cuando ella se siente leída, florece, pero cuando se siente ignorada, se pudre en silencio. Por eso tantas mujeres, al no recibir más esa mirada del compañero, la buscan en otros lugares, no porque quieran traicionar, sino porque quieren existir, quieren sentir, aunque sea por un instante, que aún tienen poder, que aún hacen que el mundo se detenga. Entiende, el deseo de ser vista no es un capricho femenino, es el centro de la psique, es donde habita el sentido de valor. Y si eres ciego a eso, la vas a perder, incluso estando a su lado, porque la mujer que no se siente vista empieza a buscarse en otros espejos. Ya percibiste el patrón, ya entendiste el miedo, ya sentiste el peso del silencio. Pero ahora queda la pregunta más importante. ¿Qué debe hacer el hombre frente a todo eso? La respuesta no es gritar más fuerte, no es doblarse, no es alejarse, es quedarse, firme, consciente, inmóvil por dentro, no por frialdad, sino por conciencia. La mujer que se siente al borde del abismo emocional, entre ser vista y ser olvidada, no necesita un salvador, necesita un ancla, porque cuando ella te pone a prueba, provoca, pierde el control o exige, lo que realmente está preguntando es, ¿eres lo suficientemente estable para sostenerme? Y aquí es donde muchos hombres fallan. Algunos intentan agradar demasiado, ofreciendo flores a cambio de un respeto que ya se perdió. Otros se callan, como si el silencio fuera fuerza. Y algunos, desesperados, caen de rodillas ante el drama, creyendo que el amor exagerado será suficiente para curar el miedo. Pero el miedo femenino a la irrelevancia no se vence con palabras, se vence con estructura. El hombre verdadero,
ese que se vuelve imposible de reemplazar, es el que entiende que el caos de ella no es personal, es ancestral, y por eso no se ofende, no se derrite, observa, responde. Ella llora y él no huye, ella grita y él no responde con agresión, ella se calla y él escucha con el cuerpo. No se trata de ser pasivo, sino de estar presente, de entender que el pánico de ella no es un ataque, es una pregunta. ¿Aún me consideras valiosa, incluso cuando estoy frágil, confusa, exagerada? La mujer no quiere un espejo emocional. Ella ya se refleja en sí misma todos los días. Ella quiere un suelo, un norte, un hombre que, incluso puesto a prueba, permanece entero. Maquiavelo decía que es mejor ser temido que amado si no se puede ser ambas cosas. En el amor moderno, quizá la versión de eso sea: es mejor ser respetado que solo querido, porque sin respeto, todo cariño se vuelve peso. Y el respeto no nace del grito ni de la imposición, nace del equilibrio, de la capacidad de permanecer calmado cuando todo alrededor tiembla, de la mirada que ve más allá del discurso, más allá del maquillaje, más allá de la provocación. Y aquí viene una de las mayores verdades. La mujer puede amar a un hombre que se muestra frágil de vez en cuando, pero solo se entrega por completo a quien admira, y la admiración femenina es selectiva. Ella necesita ver en ti algo que ni ella misma tiene: centro, claridad, dirección. No importa cuánto la ames si, frente al caos, pierdes la cabeza. No importa cuánto seas cariñoso si, ante su miedo, te derrites o suplicas. Ella no quiere tu desesperación, quiere tu eje. Porque en el fondo, cuando ella se siente perdida, el mayor regalo que un hombre puede ofrecer no es la solución, es su presencia sólida, es la certeza silenciosa de que él sabe quién es, y por eso no necesita controlar ni huir. Cuando entiendes eso, dejas de competir con su caos y empiezas a ser la estructura que el caos respeta. Te vuelves raro, no por ser frío, sino por ser entero, y en ese momento, algo dentro de ella cambia, baja la guardia, respira, descansa, porque por fin encontró a un hombre que la ve, pero que no se deja devorar por ella, que la ama, pero que no necesita suplicar por afecto, que escucha, pero que no se anula. Y ese hombre, hermano, es el que ella empieza a temer perder, porque, frente a él, el miedo a desaparecer se disuelve. Ella ya no necesita gritar, manipular ni probar nada, basta con estar. Y cuando ella siente eso, florece. Al final, todo se resume a una pregunta que ninguna mujer verbaliza, pero todas sienten que necesitan hacer. Si algún día dejo de ser vista, ¿tú todavía vas a verme? La mayoría de los hombres nunca percibe que esta es la pregunta real detrás de los conflictos, de las pruebas, de la intensidad emocional. Creen que están siendo provocados, cuando en realidad están siendo evaluados. La mujer no quiere perfección, ni promesas eternas. Quiere saber si, cuando todo en ella vacile, cuando el tiempo sea implacable, cuando las certezas se derrumben, cuando el reflejo cambie, tú seguirás mirándola con los mismos ojos de quien ve, no solo el cuerpo, sino el alma. Y ahí es donde todo se define, porque ella no teme el final, teme desaparecer antes del final, tiembla ante la posibilidad de amar con todo y aún así no ser suficiente. Ella no quiere un pedestal, pero tampoco acepta ser olvidada en silencio. Lo que aprendiste aquí no es teoría. Es un mapa, un código, una invitación a la lucidez. Ahora tienes ojos para ver lo que tantos ignoran. El miedo femenino a la irrelevancia no es un capricho moderno, es una herida ancestral. Y la forma en que respondes a ese miedo lo define todo. Puedes irritarte, puedes intentar argumentar, o puedes volverte raro, ser aquel que observa el caos sin perderse en él, aquel que ama sin desesperación, que permanece entero, incluso cuando el mundo de ella se derrumba. Ese hombre, el que entiende pero no se dobla, no solo es deseado, es temido, porque no depende de su aprobación, y paradójicamente por eso se vuelve imposible de ignorar. Y quizá ahora entendiste algo que nunca más podrás desentender, y eso, hermano, es libertad. Si llegaste hasta aquí, es porque no huiste del dolor. Tuviste el coraje raro de mirar al espejo, no al tuyo, sino al espejo que refleja el alma femenina cuando nadie más quiere verla. Y por eso te lo agradezco. Este video no fue fácil de digerir, lo sé, pero era necesario. Y si te sacudió, si te hizo recordar a alguna mujer que no entendiste, o a alguna que perdiste, entiende que no estás solo. Yo ya estuve ahí. Recuerdo hasta hoy la noche en que una mujer me miró en silencio,
y yo no comprendí que ese silencio era el grito más fuerte que ella podía dar. Intenté arreglar todo con lógica. Argumenté, expliqué, racionalicé, y solo años después entendí que ella no quería respuestas. Ella quería presencia. Solo quería saber si yo todavía la veía, y yo no la vi. Este video es, quizá, un intento tardío de decirle a ella, y a tantas otras, que ahora yo entiendo, y que espero que tú entiendas también. No para manipularlas, sino para no volver a caer en ese abismo de ignorancia emocional que nos vuelve ciegos. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica, y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Ahora, una petición directa, como quien habla con un viejo amigo. Dale like a este video, no por vanidad, sino porque el algoritmo también necesita saber que esta conversación importa. Comenta aquí abajo qué fue lo que más te dolió, qué te despertó, o solo escribe "yo vi", será nuestro código. Y claro, suscríbete al canal. Sí, ya sé, suena a ese momento cliché, pero aquí no hay promesas bonitas, solo verdades que duelen más que junta de condominio y que te preparan para la vida real, donde no siempre el amor salva, pero el entendimiento libera. Y ahora, los videos que están apareciendo aquí en la pantalla, uno de ellos te va a incomodar aún más. El otro quizá te haga ver que el juego nunca fue sobre amor, pero no voy a decir cuál es cuál. Haz clic en uno y sumérgete más profundo. Nos vemos del otro lado.